Santiago Segovia. Muy buen día, soy Pedro Guzmán. Espero que la historia que le escribo le parezca apropiada para salir en su programa. Me encantaría que otras personas la escuchen y no solo sea una experiencia dentro de mi comunidad. En la colonia donde yo vivo, los vecinos siempre han sido muy unidos. Esto hace más amena nuestra convivencia, ya que terminamos haciendo festejos juntos y reuniones de vez en cuando. En ocasiones nos sentamos en la banqueta o ponemos sillas para estar al aire libre platicando. Es una experiencia muy divertida que disfruto mucho y me nutre de experiencias. Una de ellas me han ayudado en mi vida diaria y creo que esa es la magia de convivir con personas de diferentes edades. Siempre se aprende algo. En una de esas tantas ocasiones en donde nos salimos a conversar por horas, salió un tema del cual yo no había escuchado antes. Era sobre un vecino que nunca se juntaba con nosotros. Yo sabía que existía porque ubicaba la casa, su auto, y en ocasiones lo llegaba a ver salir por la despensa, pero nunca había hablado con él. Siempre se veía desconectado de los demás y yo no quería molestarlo. Mi vecina Josefina fue la que sacó el tema. Preguntó si ya nos habíamos enterado de un rumor que tenía que ver con ese vecino apático. Ella decía que se acababa de enterar por un reportero que estuvo caminando por la colonia y también porque una noche se despertó por unas luces que le calaron en los ojos. Eran de una patrulla. Estas dos cosas le hicieron prestar más atención en lo que estaba pasando con el vecino apático. Ella habló con el reportero y el reportero al principio se mostró poco participativo. La vecina tuvo que insistirle, incluso lo invitó a comer a su casa. Le prepararé algo rico con tal que le contara qué estaba pasando y por qué incluso la policía había ido, que era lo que más le preocupaba. La vecina estaba muy entretenida platicando el chisme, pero la lluvia comenzó y tuvimos que resguardarnos en la casa de uno de mis vecinos, llamado Ismael. Él nos ofreció toallas y un poco de chocolate caliente y café para calentarnos. El clima estaba muy frío y la lluvia no ayudó. Ese día se sintió extraño, incluso antes de enterarme de lo que estoy por escribirle. Quiero aclarar esto un poco. Se sentía extraño principalmente porque hacía mucho tiempo que no hacía frío y justo ese día en la mañana amanecimos con una temperatura muy baja. Incomodaba. Fue uno de esos momentos en donde hay cambios bruscos de temperatura y hasta el cuerpo lo resiente. Por el clima, por poco no salimos ese día a conversar, pero la neblina se disipó y un rato quisimos aprovechar hasta que de la nada comenzó a llover. La gran ventaja de ese día fue que el vecino tenía café y chocolate a montones. Nos compartió sin ningún problema. Eso me ayudó a recuperar la calidez en mi cuerpo, no solo a mí, a todos. Y gracias a eso teníamos un lugar más cómodo donde continuar con lo que nos tenía que contar mi vecina Josefina. Nos explicó que el reportero no tenía mucha información. Había escuchado un rumor de otros de sus compañeros y le llamó la atención. Creyó que podría tener una noticia interesante de la cual podrían hablar en el periódico en donde él trabajaba, y por eso fue a investigar. Pero que él no sabía por qué había ido la policía. Los compañeros no estaban enterados de eso y él quería averiguarlo, porque entonces tendría la primicia y le daría toda la ventaja. De las pocas cosas que el reportero le pudo decir es que el vecino apático y su esposa habían pasado por algo muy grave. Él supuso que se trataba de una pelea doméstica, posiblemente una infidelidad, y que por eso la policía tuvo que ir a su hogar, pero eso era algo que no le constaba, era solo una idea que él tenía. Mi vecina Josefina estaba de acuerdo con esa idea.
Según lo que ya había escuchado días antes, incluso semanas, es que había gritos por parte de la esposa del vecino apático. Ella creía que era maltratada, pero insistió. Eran ideas de ellas y del reportero. No les constaba lo que sí era una realidad. Es que lo que sea que pasó, la policía tuvo que intervenir, y en lo personal eso me intrigó mucho porque Josefina dijo que ahí terminaba el chisme. Eso no me gustó. Quería averiguar más. Quería saber con exactitud qué sucedió, pero no se lo dije. Sería incómodo hacer mención a algo así. Era un hecho posiblemente grave, porque la policía se involucró. Por eso, a partir de ese día, me puse a caminar. Salí en las mañanas y en las tardes a pasear a mi perro por la casa del vecino apático. Quería ver qué podía descubrir y si podía llegar a la verdad. Lo necesitaba, solo para quedar más tranquilo. Espero que me comprenda y no me juzgue de forma tan severa. Y estoy jubilado y mi tiempo se basa en hablar con mis vecinos y jugar con mis nietos cuando vienen a la casa. Y no me malentienda, me encanta jugar con mis nietos, pero también trato de hacer otras cosas. Disfruto mucho la carpintería y en ocasiones hago muebles pequeños o figuras, pero me canso con facilidad. Y de lo más destacable que hago es convivir con mis vecinos y jugar con mis nietos, pero disfruto más pasar el tiempo con personas de mi edad que me cuentan lo que han vivido. En una de las ocasiones en las que llevé a pasear a mi perro, me topé con el vecino apático. Lo saludé y le pregunté que cómo estaba. Él me miró a los ojos fijamente y no me dijo nada. Se subió a su auto y se fue. Ese había sido mi mayor acercamiento al vecino en años, y lógicamente perdí mi oportunidad de hablar con él. Aunque si lo pienso bien, nunca la tuve, porque ni siquiera pronunció una sola palabra. Creí que todo estaba perdido y pensé por un momento en dejar mi investigación por la paz. Pero antes de retirarme, la puerta de la casa de mi vecino se abrió. Era su esposa. Ella era muy diferente a él y se notaba por el simple hecho de que apenas me vio me saludó. Fue muy amable y me preguntó sobre mi estado. Me dijo que hace mucho que no me veía y que me veía muy bien. Le agradecí mucho y le platiqué un poco de mí. Creí que la mejor forma de que hablara sobre ella sería primero ofreciéndole un poco sobre mí. Si yo me mostraba vulnerable, tal vez ella lo haría de igual forma. Para mi fortuna, mi técnica funcionó. Y no solo eso, me invitó a pasar para conversar un poco más, mientras que su esposo no estaba. Debo decir que la casa estaba muy limpia y que ella es una gran repostera. Tuvimos una plática muy amena, conversamos de diferentes cosas que no son necesarias escribirle a usted. Mejor voy directo a lo que le debe interesar. Y es que ella me explicó por qué fue la policía a su casa. Me dijo que algún vecino reportó gritos de su esposo y que por eso habían ido. Estaban teniendo una discusión sobre una muñeca. Ella quería conservarla y él no. Entonces la discusión escaló a gritos muy fuertes y terminó en un chisme innecesario que ya sabe toda la colonia, pero hasta cierto punto incompleto. Porque les gusta la idea de la infidelidad que inició con la vecina Josefina. Yo jamás desmentí eso, aún sabiendo la verdad. Pensé mucho al respecto. Si por una muñeca inició su conflicto, debía ser muy importante, demasiado, pero ya no le pregunté nada ese día. Me retiré y le agradecí por la comida que me ofreció, pero nos pusimos de acuerdo para vernos al día siguiente. Nos había gustado convivir y lo queríamos seguir haciendo.
Al día siguiente regresé a la casa de mi vecina. La visité mientras que su esposo apático estaba trabajando. Como siempre fue muy linda. Me preparó de desayunar, pero yo le ayudé. No quería aprovecharme de su nobleza y mientras cocinábamos le pregunté sobre la actitud de su esposo. Quería saber por qué se comportaba tan poco social con la comunidad de la colonia. Ella me explicó que no quería hablar al respecto. Le incomodaba hablar sobre la situación que había pasado con su esposo, pero dijo que me respondería cualquier pregunta sin ningún problema, menos esa. Ahí fue cuando escuché llorar a un bebé y me sorprendí. Nunca pensé que habían tenido un hijo o hija. No sabía si en ese momento no sabía nada al respecto. Ella se disculpó y se retiró un momento para tranquilizar a su bebé. Mientras ella me decía que su hijo era un niño llamado Joaquín. No puedo creer que nadie en la colonia haya escuchado los llantos del bebé, o que si los escucharon no le dieran importancia. Nadie hablaba al respecto, ni siquiera la vecina Josefina tenía idea del bebé de los vecinos. Para mí eso fue una verdadera locura y tenía que preguntarle por qué no habían dicho nada a los demás. Tal vez me vería metiche, pero un bebé era una noticia muy bonita, como para no contarles a los vecinos. Después de todo, algún día se tendría que enterar. Cuando regresó mi vecina a la cocina, le pregunté cuánto tiempo tenía el bebé y me explicó que apenas iba a cumplir el mes. También se disculpó por tardar. Le estaba cambiando el pañal y se había manchado la ropa. Se tuvo que cambiar. No quería contaminar las demás zonas de la casa y mucho menos la cocina, que es donde estábamos ella y yo. Por supuesto que también le pregunté por qué no nos había informado. No lo hice de mala forma, traté de manejarlo como una bonita experiencia que les acababa de suceder. Quería que se sintiera unida a la comunidad y me explicó que su bebé necesitaba cuidados especiales desde que nació. Entonces tenían que estar ahí todo el tiempo y no exponer al pequeño Joaquín a cosas que le pueden hacer daño o poner en riesgo su salud. Me alegró mucho la noticia. No tenía el placer de convivir mucho con ellos, pero traer un hijo al mundo siempre ha sido una de las cosas más hermosas que te puede pasar en la vida. Después de eso le pregunté sobre la muñeca. Esa muñeca que no había visto yo, pero que había ocasionado tanto alboroto en la comunidad. La discusión que generó se había propagado por toda la colonia y creían que era por infidelidad. Eso le expliqué a ella una vez más, para que se abriera a hablarme de forma más detallada sobre esa situación que habían vivido, y nuevamente me funcionó la técnica. Mi joven vecina me explicó que el muñeco que tenía era de su bebé. Era muy especial porque su esposo se lo había regalado a ella. Ella quería que su bebé lo tuviera como un símbolo, como parte de esa unión que tenían ellos como pareja y de la que ahora era parte del pequeño. Ahora para mí ya tenía sentido la discusión. Por alguna razón el esposo quería deshacerse del muñeco y ella quería evitarlo a toda costa por su valor emocional, pero quedaba una duda. ¿Por qué lo quería tirar? El bebé volvió a llorar y fue justo antes de poder preguntarle por qué su esposo se quería deshacer del muñeco, pero ella se retiró una vez más para atenderlo. En esa ocasión lloró más fuerte y mucho más tiempo. Supuse que tenía hambre y que ella iba a darle de comer. Por eso tardaría un poco más. Así es que me senté a esperar mientras bebía un poco de café. No quería presionarla en lo absoluto, porque con cualquier error podía hacer que se cerrara y no me hablara más de su vida personal, y yo no quería eso. Mientras que yo esperaba,
Las luces comenzaron a parpadear. Me dio la impresión de que se iba a fundir varios focos en ese mismo momento, lo cual me parecía demasiada casualidad, pero no le quise dar importancia. Preferí esperar a que regresara mi vecina. Y le informaría al respecto para que su esposo pudiera cambiar los focos cuando regresara. Pero el bebé seguía llorando. Pensé que si ella le daría de comer no tendría por qué estar llorando. Tal vez tenía que volver a cambiarlo o estaba sucediendo algo más. Podría ser que el bebé se sentía mal y por eso lloraba tan fuerte, pero no quise asomarme a ver si ella necesitaba ayuda. Creí conveniente que si era así, era mejor que ella me lo dijera, ya que me sentía demasiado entrometido al preguntar tantas cosas personales, sin tener un lazo de mucho tiempo. Respiré profundo y seguí bebiendo un poco de mi café. Para mi sorpresa, el vecino apático llegó antes. Entró, me vio y enfureció. Me preguntó por qué estaba en su casa y que en dónde estaba su esposa. Yo le dije que estaba con su bebé y que lo estaba intentando calmar desde hace ya varios minutos. Él enfureció todavía más y fue a la habitación donde estaba ella. Gritos y gritos, cosas cayéndose, golpes en muebles, fueron una de las cosas que escuché mientras que estaba sentado en la cocina. Fue muy incómodo, aunque no era la primera vez que me tocaba una experiencia así. Luego vi salir al hombre de la habitación. Traía un muñeco en su mano derecha y detrás de él estaba su esposa llorando y jalándolo. Le suplicaba que dejara a su bebé en paz, que Joaquín dejaría de llorar, que por favor no le hiciera daño. Me puse de pie y fui directo hacia mi vecino. Por lo que decía mi vecina, su esposo era violento y los atacaba. Entonces tenía que hacer algo al respecto. Pero el hombre se puso más agresivo y me dijo que yo no entendía la situación, que el pequeño Joaquín era un muñeco y que él ya no podía seguir con esta cosa en su casa. Todo había llegado demasiado lejos. Me detuve de inmediato, le dije que no podía ser así, que me debía estar jugando una broma porque yo había escuchado al bebé. Lo escuché llorar en varias ocasiones y no podía hacer el muñeco. Ahí fue cuando quedé inmóvil. Lo siguiente que me dijo el vecino fue algo que no sé cómo describir. Lo perdimos. No lo lograron salvar. Todo lo que me queda de él es su recuerdo y este muñeco, con él en su interior. Trozó un poco el muñeco, solo una pequeña abertura, y por ahí pude ver lo que estaba dentro. Lo que estaba dentro de ese muñeco eran huesos, y muy pequeños. Atentamente, Pedro Guzmán.